Chicos, buenas tardes. Nos vemos de nuevo para nuestra videoclase número 8. Vamos a trabajar hoy con el fragmento 31 de Safo. Recuerden que el siguiente jueves nos veremos en línea para trabajar todos juntos el fragmento 44 de Safo, que sería el último que veremos de Safo previo al examen. Y bueno, el último que veremos también en el semestre. También les aviso que ya está en el Google Classroom el simulacro de exámenes, digamos, es una prueba, no va a tener evidentemente ningún valor e incluso ocupé la misma estrofa en varias preguntas. Lo único que quiero es que me digan cómo se sienten con el quiz. Hay algunas cosas que voy a ajustar, por ejemplo, la edición de la imagen que, bueno, se vio como una captura de pantalla, entonces estoy afinando esas cosas, pero quería que ya tuvieran un primer acercamiento a los quiz, que vieran cómo se contestan, cómo se suben archivos de audio, cómo se suben archivos de imagen, si es que lo hacen ustedes en su cuaderno, etcétera. Entonces, bueno, les pido que lo revisen, que contesten, que me lo envíen y ya el jueves que nos veamos platicamos cómo se sintieron con eso. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para que trabajemos ya con el fragmento. Ya todas parece que ya lo pueden ver. Bueno, entonces la videoclase es la número 9. Seguimos con dialecto eólico, con estrofa sáfica. Vamos a ver ahora el fragmento 31. Bueno, seguimos con Safo. Esta parte ya me la voy a saltar, la dejo en la presentación porque seguimos con estrofa sáfica, pero me lo voy a saltar y nos vamos directo. Aquí también me falta algo, ahorita lo voy a corregir, voy a cambiar esa lámina antes de subir la presentación, pero bueno, nos vamos directo con el fragmento. Lo que me interesa más es el comentario sobre este fragmento, el análisis dialectal obviamente, pero bueno, me interesa mucho ir al comentario. Entonces nos vamos al fragmento. Déjenme ver de dónde lo voy a leer mejor. Bueno, aquí está la primera estrofa. Es evidentemente seguimos con estrofa sáfica y bueno, faine taimoikenos isos theoisin emeno nero tis enantios toi zan nei kai plasiona difoneis asipacuei. Bueno, esta primera estrofa ya no hay mucho que hablar de la métrica, es una métrica muy estable, no tiene ningún fenómeno especial. Vemos que nuestra base aquí sí son troqueos y después tenemos espondeos en el segundo pie, el núcleo es estable y al final tenemos troqueo, después con sílaba ambigua y acuérdense, como tiene sinafía, consideramos, a pesar de que además diptongo es largo, no se puede quedar como sílaba ambigua porque la sinafía nos hace considerar el verso, el endecasílabo tercero con el adonio final. Me voy al análisis dialectal. Aquí tenemos un kenos que equivale a un ekeinos, en ático encontraríamos ekeinos, luego el theoisin con esta desinencia de dativo épico, luego el emenai, aquí está elidida un diptongo ai, que la forma el infinitivo del verbo ser, luego aquí tenemos una crasis, un joaner, y entonces está aquí concentrado en esta omega, por eso la he marcado. Luego el otis también con psilosis, acuérdense que una de las características principales del dialecto eólico es la psilosis. El enantios, aquí lo he marcado sobre todo por la baritonesis. Toi también lo debía haber marcado, este consonantismo de tau en vez de sigma, debería ser bueno, en ático encontraríamos un soy, acuérdense que esta es una preposición impropia, en antio soy. Después tenemos el zanei con esta sigma delta, este consonantismo sigma delta en vez de z. Después el plación, una alfa larga en vez de eta. Lo mismo aquí, una alfa larga en vez de eta, tendríamos un gedui y en la baritonesis en que funciona como un acusativo adverbial. Y después el ipacuei también con la psilosis, tendríamos con espíritu áspero en ático. Bien, me voy al comentario.
Antes, aunque no corregí toda la estructura, bueno, debo decir que el poema comienza con la fórmula de un macarismos, que es una mezcla de plegaria y expresión de buenos deseos, y que en latín se escribe con el Beatus Sile. Bueno, déjenme, voy al comentario. Bien, aquí tenemos todo el poema. Son 4 estrofas y bueno, tenemos un verso extra que está considerado dentro de este fragmento 31, pero completas tenemos 4 estrofas. Y vemos cómo hay una composición en anillo entre el verso 1 y el verso 16 con este fainetai, fainomai. Tendríamos el mismo verbo en el primero y en el posible último verso. Bueno, el fragmento 31 es uno de los poemas menos dañados en la transmisión. Lo recogió el autor del Tratado sobre lo Sublime, el Pseudolongino, y lo recogió porque le parecía un ejemplo del recurso de la acumulación, que hemos hablado ya en el fragmento 12, que puede utilizarse para conceder elevación al estilo. Los comentarios que rodean la cita del poema demuestran qué tan altamente estimada era la poesía de Safo en los años en que se redacta el tratado, es decir, hacia el 40 a.C., que es una época culminante, por otro lado, de la literatura romana. Esta cita, bueno, es de Aurora Luque, de su edición de Safo. Y esta es la cita de Pseudolongino sobre lo sublime. ¿No provoca tu admiración la forma con la que Safo solicita, al mismo tiempo, el alma, el cuerpo, el oído, la lengua, la vista, la tez, cual si se tratara de cosas que no le pertenecen ya y le fueran extrañas? Y cómo, sacudida por sensaciones contrarias, experimenta a la vez frío y calor, se siente enajenada y dueña de sí, pues está llena de temor o a un paso de la muerte. Y todo de tal modo que no parece una sola pasión la que exterioriza, sino un cúmulo de ellas. Todos los enamorados experimentan estos síntomas, pero la elección de los predominantes y su combinación en un solo cuadro han conseguido una obra maestra. Bueno, este poema nos señala también a Aurora Luque, ha sido obstinadamente interpretado como un epitalamio que Safo compuso para la boda de una de sus amigas, lo cual sería totalmente incoherente a todas luces en vista de, y viene una cita de Galeano, esa maravillosa descripción de síntomas eróticos enraizados, la más auténtica y atormentada carnalidad. Y bueno, los autores antiguos como Plutarco consideraban que era la visión de su amada la que provocaba esta autodescripción. Y hablan de este fragmento, el fragmento 31, como una de las pruebas más absolutas de la homosexualidad de Safo. Bueno, decíamos, al comentario. Nos vamos a centrar en la primera estrofa, que es la que estamos trabajando. Toda esta primera estrofa habla sobre el varón. Decíamos que el poema comienza, ahorita hacemos la traducción, con la fórmula de un macarismos, una mezcla de plegaria y expresión de buenos deseos, que en latín es el Beatus Sile, y que había ya referencias, de nuevo, esta dependencia de Safo de Homero y de la épica, había referencias en Homero de este macarismos, como el que pone Homero en boca de Nausicaa, dirigido a Odiseo, en la Odisea, bueno, ahí está la referencia en el canto 6, del 158 al 161. Ahora, en esta primera estrofa, la que he marcado en el recuadro, intervienen, bueno, en general en todo el poema, interviene Safo enamorada, la muchacha que es objeto de su amor, que permanece en el anonimato, y un varón que también permanece en el anonimato, que se sienta junto a esta muchacha y que es presentado en esta primera estrofa con una actitud notoriamente hierática y pasiva, y que comienza siendo grandemente elogiado, pero que enseguida sale del plano. Y después de la primera estrofa no se vuelve a hablar de este varón que está como primer personaje. Y entonces Safo dice: Fainetai moi kenos isos theoi sinemen oner. Me parece que aquel es semejante a los dioses. El hombre que frente a ti, otis enantios toi, se sienta, zanei,
y de cerca kai plación, te escucha, hipakuei, cuando hablas, fonaisas, dulcemente, adi. Bueno, vean cómo empieza el poema con la mención de este varón, de este Kenos, Oner, y como es grandemente elogiado con esta similitud, con esta analogía, con esta comparación con los dioses, y después de esta estrofa desaparece totalmente. A partir de la segunda estrofa, este Kaigelaisas está acompañando al Fonaisas y se refiere evidentemente por la desinencia del participio a la muchacha objeto del amor de Safo, lo mismo que el Himeroen. Y después, que esta, digamos, sería la conexión con esta estrofa anterior, el varón queda totalmente, sale completamente del plano de la escena y el foco se centra en la muchacha primero y después, a partir de la línea que estoy marcando aquí, el foco se va a centrar en justamente los efectos que la presencia de esta joven provocan en Safo enamorada. Bueno, vamos a regresarnos. Creo que he dicho, bueno, me falta esto. Safo despliega en este Macarismos una retórica de elogio y de sumisión, y en general en todo el poema. También se puede reconocer esto como una degradación, lo que se conoce como la retórica de la desesperación, que lo vimos también con Andrómaca en el canto 6 de la Ilíada, como hay una degradación del personaje que cada vez está más en la sumisión. Entonces aquí hay una retórica del elogio y la sumisión, y la alabanza de la destinataria se opone a la humillación de la que habla, mientras por un lado tanto engrandece, enaltece tanto al varón que está acompañando a la muchacha como a la muchacha misma, objeto de su amor. Ella, Safo, se humilla cada vez más, se somete cada vez más en la descripción de sus síntomas. Pero también señala Winkler, Safo está en pleno control de sí misma como víctima, y para él nunca se describió con tanta elocuencia la paradójica falta de habla de un enamorado. Si bien está enalteciendo tanto al varón como a la muchacha, nunca, siempre es ella la que está en control tanto de sí misma como del texto. Bueno, vamos a avanzar. Me voy a regresar a la segunda estrofa. Kaigelaisa simero entomeman, cardian en stethes inepto aisen, osgaresi dobro geos mefonai, sud eteikei. Bueno, lo estoy haciendo, no sé por qué puse esta, que justo es el último verso, pero bueno, vamos a concentrarnos en la segunda estrofa y olvidémonos de este último verso. Bueno, vamos al análisis dialectal. Aquí tenemos el Himeroen. Acuérdense que es un adjetivo de dos terminaciones, entonces se refiere a la muchacha. Aquí tenemos este artículo usado de manera pronominal. Esta preposición, esta partícula acompañada siempre de esta otra partícula. Aquí tenemos una alfa larga en vez de eta. Sería, en ático encontraríamos un emen. Es una, bueno, ahorita lo veremos en la traducción, pero refuerza este es una partícula, un adverbio que expresa de cierto, de verdad, y acompañada del men, pues lo enfatiza y es con entera seguridad. Entonces este se suele traducir como te lo juro, de verdad, eman. Ahorita que vayamos a la traducción lo veremos. Después tenemos un eptoaisen con esta forma sin contraer. Aquí en este caso sí tenemos el aumento, pero bueno, tenemos la forma sin contraer. En el siguiente verso, en el verso 7, tenemos esta preposición apocopada, es. Después el broja, que son vocalismos, es de brahu, que es también usado de manera como acusativo adverbial, de manera adverbial. Igual el idida aquí, sería aquí una alfa.
Y después tenemos un os también con la psilosis. Y después me parece que ya. Bueno, esta forma con psilosis del numeral 1, acuérdense que cuando vimos las características del dialecto eólico, vimos que el numeral 1 tenía unas formas peculiares, y bueno, entre esas peculiaridades está la psilosis, que es la característica del eólico, ¿no? Bueno, me voy a la traducción y al comentario. Decíamos que a partir de esta línea empieza ya la descripción de los síntomas amorosos, o bueno, de los malestares que provoca en Safo la presencia de la joven. Y decíamos que esto conecta, esta primera parte del verso 5, conecta con la estrofa anterior. Entonces teníamos, me parece aquel igual a los dioses, bueno, me parece que aquel hombre es igual a los dioses, o me parece que aquel es igual a los dioses, el hombre que frente a ti se sienta o está sentado y de cerca te escucha mientras hablas dulcemente. Allí. Y sonríes agradable, seductora, amorosa, cariñosa, Imeroen. Esto sería equivale a un tuto, esto te lo juro, en verdad, con entera seguridad, el Eman me sobrevuela, me vuelca el corazón dentro del pecho. Pues en cuanto miro hacia ti apenas un instante, el verbo es eiko, que significa hacer lugar, dejar paso. Entonces, pues en cuanto miro hacia ti apenas un instante, ni apenas una voz deja paso a mí. Y de mi voz ni un hilo ya me acude, traduce Aurora Luque. Déjenme les leo otra traducción. No me sale ya decir ni una sola palabra. Aquí sería el ni una sola palabra con el eti, ¿no? Ni siquiera una sola palabra, ¿no? Bueno. Antes de pasar a las siguientes estrofas, voy a empezar el comentario. La crítica, los estudiosos del fragmento y bueno, de la poesía de Safo, han establecido algunos puntos de contacto entre Homero y el fragmento 31. Bueno, en general entre Homero y la poesía de Safo, lo hemos visto ya en otros fragmentos, pero en específico entre Homero y este fragmento 31. Por ejemplo, Pech Dubois, en Sappho's Burning, sostiene que la poetisa adopta en el poema una descripción tradicional épica del cuerpo humano, y esto a mí me parece muy, muy interesante. La visión homérica concibe al cuerpo en forma fragmentada y se ve al cuerpo como un conjunto de miembros, no como un cuerpo humanizado autónomo, sino como un conjunto de miembros. De hecho, la idea del colectivo pervive mucho en toda la épica y bueno, es parte de esa arete que decíamos, no el pensar de manera individual o el actuar de manera individual, sino siempre como colectivo. Entonces, esa fórmula homérica o que es el amor que desata a los miembros, retrotrae al yo lírico del poema a un estadio más antiguo. De nuevo, Safo se posiciona en un contexto épico en el cual no existe un sentido fuerte de identidad ni de individualidad, como decíamos, y ese sentido, esa ausencia de sentido de individualidad e identidad, lo transmite ahora a la idea del cuerpo homérico para hablar de nuevo del amor. Y por eso
hace tanto sentido el amor que desata a los miembros, este epíteto. Porque efectivamente el cuerpo, al menos en el fragmento de Safo, parece desmembrado, parece fragmentado. Y por eso vemos cada elemento, y hablando de esta acumulación de la que dice, de la que habla Pseudolongino, cada elemento se ve dañado por cierto síntoma que va afectando cada vez a más miembros corporales hasta que llega al casi morir con el que termina el fragmento, ¿no? Bueno, Dennis Page, por su parte, señala en su edición de Safo y Alceo que la poetisa combina elementos tradicionales provenientes de la épica y elementos nuevos. Y él señala que la palidez del cuerpo, el temblor, el sudor, la imposibilidad de ver y de hablar ya aparecen en Homero, pero que en la épica estos síntomas no se refieren a la pasión amorosa, sino al miedo, a la cólera, a la tristeza, al dolor. Y de nuevo decíamos, Safo, como en muchos otros de los fragmentos que hemos analizado, utiliza los mismos recursos homéricos para hablar de esta otra batalla que es a la que ella le interesa, que es la batalla amorosa, la batalla del amor erótico. Y también Page refiere que los únicos síntomas o malestares que no tienen precedentes en Homero son este fuego que corre debajo de la piel, que lo veremos más adelante, y el zumbido de los oídos. Bueno, entonces estábamos en y sonríe seductora. Esto, te lo juro, hizo volcar mi corazón dentro del pecho, pues en cuanto miro hacia ti apenas un instante, ni una palabra deja paso, ni una palabra me acude. Decíamos, no me sale ya decir ni una palabra. Bueno, les quiero comentar otras cosas. Turing, en 1929, en un texto que se llama Estudia Sáfica, encuentra ya precedentes a los versos de Safo en las palabras de Andrómaca, y se las voy a leer. En el canto 22 de la Ilíada, de los versos 451 al 453. Y bueno, déjenme, se los leo desde el 450. Venid aquí, que dos me acompañen a ver qué ha sucedido. Acuérdense, está hablando Andrómaca. He oído la voz de mi respetable suegra y siento que por dentro el corazón palpita en mi pecho hasta la boca y que las rodillas se me ponen rígidas. Una desgracia acecha a los hijos de Príamo. Bueno. Vamos a regresarnos a la estrofa 3. Alacan menglosa agelepton, dautica hroipir hipade dromeken, opatesi ud en orem epirombeisi acuai. Bueno, el análisis dialectal, me quedé en análisis dialectal. Acan es palabra poética, es de uso poético, tiene varias acepciones, puede ser la punta o puede ser inerte, un adjetivo que significa inerte, o puede ser la punta o la espina. Después tenemos este eage, que es del verbo acnimi, que es romper, aquí igual sin la contracción, con un aumento silábico. El lepton lo he puesto solamente por la baritonesis, lo mismo que la áutica. El hroi porque es palabra poética. Tenemos hros, hrotos también en ático, pero siempre con sigma elidida se usa como palabra poética. Después el opátesi también tanto por la palabra poética como por el dativo con geminación de sigma. Oremi, en debí ponerlo, la forma del numeral 1, también con la psilosis. Oremi, con esta, acuérdense que habíamos visto que los verbos contractos se utilizan como verbos en mi, entonces aquí tendríamos, evidentemente está elidida una vocal iota, aquí tendríamos oremi, con geminación de mi además, que sería la primera persona del verbo jorao, con el alargamiento de la vocal radical y la psilosis.
Después epirrombeisi, acuérdense que teníamos, bueno, estas desinencias que son de tercera persona del plural, por elisión de ni, podemos tener aisi, eisi o usi. Entonces aquí como tenemos un verbo contracto epirrombeo, queda eisi, la desinencia de tercera del plural que acompaña a este aquai. Bueno, vamos a la traducción y el comentario. Bien, la traducción teníamos que ya no puede hablar, sino, Alá, la lengua se rompe, se ha roto, sino que la lengua se me rompió y al punto e inmediatamente, áutica, un fuego leve ya está esparcido bajo la piel, ya ha recorrido la piel. Y con los ojos no veo ni una sola cosa y mis oídos zumban, están zumbando. Ok, bueno, vamos a detenernos aquí. Seguimos, acuérdense que a partir de la línea empiezan los síntomas y este recurso de la acumulación ya habíamos visto en la estrofa anterior, pues el pecho, que se le detiene el corazón en el pecho, y después, bueno, que se le revuelca el corazón en el pecho, le sobrevuela el corazón en el pecho, y después el primer síntoma es que no puede pronunciar una sola palabra. Después la lengua, la punta de la lengua o la lengua se rompe y después el fuego sutil recorre su piel, por debajo de su piel. Entonces tenemos la lengua, que podría incluso ser el sentido del gusto, pero también la facultad del habla. Después el tacto, al sentir ese fuego en toda la piel. Después la vista y los oídos. Como en una sola estrofa acumula la mayoría de los sentidos, ¿no? Bien. A mí yo prefiero, casi todos traducen este hipadedromeken como recorre, por ejemplo, al punto corre un fuego bajo mi piel, traduce Fernando García Romero. Aurora Luque traduce la lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero. Sin embargo, vean que este hipadedromeken es un perfecto de Trejo, ¿no? Y con este hipo, bueno, ya nos está indicando que corre bajo la piel. Y este autica nos expresa la inmediatez entre esta sensación de que la lengua se rompe y que ya el calor te envolvió, que este fuego, un sutil fuego, ya lo tienes en todo el cuerpo. Entonces a mí yo prefiero traducir este hipadedromeken como un perfecto de resultado con esta autica, ¿no? Y entonces traducir y al punto y al instante un fuego sutil, un fuego leve, ya se ha esparcido, ya ha recorrido, ya está esparcido bajo la piel. Bueno, y luego decíamos, si con los ojos no veo ni una sola cosa y los oídos zumban. Bueno, sobre esto hay un artículo que a mí me pareció muy interesante, que es de una mujer que se llama Jimena Shere, que es la apropiación de recursos homéricos en el fragmento 31 de Safo. Y bueno, va hablando sobre, evidentemente, cómo depende Safo, cómo tiene esta dependencia de recursos homéricos, pero los traslada para sus propios fines. Y algo que me pareció interesantísimo es que ella habla de una micronarración.
Y como nosotros habíamos visto ciertas analogías, por ejemplo, con Diomedes y la propia Safo, con en el fragmento del Priamel también habíamos visto cómo utiliza el léxico bélico y cada uno de los elementos de un ejército para hablar para posicionar lo que ella considera lo mejor en su categoría en este Priamel, que era lo que cada uno ama. Entonces, bueno, hemos visto cómo utiliza recursos de la épica trasladados a su poesía. Pero lo que habla Jimena Sher es que utiliza no solamente esos recursos individuales aislados, sino que hace uso en este fragmento del género épico, es decir, del género narrativo. Y cuando lo que ella hace es lírica. Entonces, lo que explica Jimena Sher es que esta micronarración, como ella define este fragmento 31, se utiliza o sirve para explicar, para expresar, para narrar la vida psíquica del sujeto, es decir, los sentimientos y las sensaciones que son intangibles, que son inenarrables, y que entonces mediante el recurso de la micronarración se pueden concretizar. Y además esto lo logra quitando el protagonismo al yo lírico. Y este protagonismo para Jimena Sher tiende a desdibujarse en el fragmento y es desplazado por la relevancia que cobran las partes del cuerpo y que que estas partes del cuerpo se autonomizan y ocupan el lugar del sujeto de la acción. Y por eso glosa está en nominativo, pir está en nominativo, aquae está en nominativo, ¿sí? Y solamente tenemos una primera persona en oremi. Y vemos cómo después tenemos hidros también en nominativo como sujeto agente, como sujeto, no como sujeto experimentador, o como sujeto agente, y Safo es la que recibe todas estas acciones de estas partes del cuerpo, de estos síntomas autonomizados. Y bueno, después veremos esta última estrofa, pero nos estamos situando en la tercera y vemos como glosa está en nominativo y es el sujeto que está realizando la acción. La lengua se ha roto, se me ha roto. Un fuego sutil ya está esparcido bajo mi piel. Y vean como en esta idea, en esta traducción de ya está esparcido bajo mi piel, se expresa mucho más la acción de este síntoma, de este fuego, como autónomo. Y como si ha desplazado, decíamos, el protagonismo del yo lírico. Y bueno, y por último, los oídos me zumban. Bien, en el fragmento 31 para Jimena Sher, las partes del cuerpo y los efectos físicos de la pasión adquieren entidad de autonomía, decíamos. Junto a esta visión del cuerpo fragmentado, ahora este cuerpo fragmentado, cada uno de sus fragmentos está recibiendo la acción de estos síntomas, de estos entes intangibles que están provocando sufrimiento en Safo. Y vemos, por ejemplo, muy claro la idea del fuego, como el fuego ha atacado toda la piel, toda la superficie del cuerpo de Safo. Los sujetos de cada sintagma son entonces la lengua, el fuego débil, los oídos y más abajo el sudor, el temblor, el fuego. Bueno, entonces decíamos el fuego corre, el sudor me posee, el temblor me toca, los oídos zumban. Entonces la primera persona, el yo lírico, cuando está presente, aparece aquí como en este me o en este me, que es el yo lírico, que es Safo, aparece en la mayoría de estos versos como objeto y no como sujeto del sintagma. Vean como evidentemente este me y este me son el objeto que está recibiendo la acción. Bueno, vamos con la estrofa siguiente. Bueno, me voy a detener aquí en el análisis dialectal. Hay dos lecturas de este primer verso, pero bueno, ahorita las vemos.
cademidros cajetai tromos de paisanagre y clorótera de poyas, emitethnaken doligo pideues, fainomaye emautai. Bueno, vamos al análisis dialectal. Tenemos hidros con psilosis, cajetai, que es de catajeo, vertir, derramar, sin contracción, y bueno, este consonantismo. Después el paisan, que es de pas, pasapan, aquí con esta forma alterna tendríamos un pasan, porque es un acusativo femenino. Después emi, igual con la asimilación de mi y la baritonesis en vez de imi, que tendríamos en ático. Teznaken con esta desinencia de infinitivo. Oligo, esta omega en vez de diptongo u. Pideues, bueno, aquí le falta esta lídida una épsilon inicial. Epideues de pideo. Bueno, y creo que ya acuérdense que las yotas adscritas no las consideramos como parte del dialecto, pero sí aquí es una alfa larga en vez de eta, ¿no? Tenemos un em aut y la baritonesis, es verdad. Bueno, decíamos que hay dos lecturas. Teníamos entonces la lengua se me rompe y al punto un fuego leve ya está esparcido bajo mi piel, y con los ojos no veo ni una sola cosa y mis oídos zumban. Y un sudor se me derrama y el temblor me toma toda, y soy más verde que la hierba. Y me parece que me falta poco para estar muerta. Bueno, les doy otras traducciones de esa estrofa. Me chorrea el sudor, un temblor me coge toda, más verde que la hierba estoy, y a un paso de la muerte me parece a mí misma que me hallo. Después Aurora Luque, me desborda el sudor, toda me invade un temblor, y más pálida me vuelvo que la hierba. No falta, me parece, mucho para estar muerta. Me parece que en la de Aurora Luque, esta idea que explica Jimena Shere no queda tan clara. También fíjense que en este verso, hidros y tromos tienen su propio verbo, ¿no? Tienen hidro y tromo, o sea, cada uno tiene su verbo sudar y temblar. Pero Safo no ha elegido los verbos porque entonces se posicionaría el yo poético como sujeto, si quieren sujeto experimentador, pero como sujeto. En cambio, al poner los sustantivos, los síntomas como sujetos, de nuevo autonomizamos a estos síntomas, fragmentamos el cuerpo y tenemos este sentido homérico de lo que estamos expresando. Ahora, con esto, al tomar estas decisiones, las sensaciones físicas, los síntomas, son los verdaderos personajes en esta micronarración. Y también al lograr posicionar estos síntomas como autónomos, podemos pasar el poema que está en el plano emocional a un plano sintomático, y esto también me parece maravilloso, como un logro fantástico de la poesía de Safo, pasar de un plano emocional que es difícilmente narrable a un plano somático de los efectos corporales de esa pasión amorosa. Y por lo tanto, lo abstracto se vuelve concreto. Además, decíamos, el Pseudolongino cita el fragmento de Safo y por eso lo conservamos tan completo, porque para él es un ejemplo de acumulación y que esta acumulación eleva el estilo del artista, del poeta. Efectivamente, la acumulación no solamente se da en los sentidos, que es como una enfermedad que cada vez va afectando a más órganos o cada vez tiene más síntomas, sino que parece que hay un progresivo agravamiento del estado de Safo. Decíamos, la lengua se ha quebrado, y con autica, con el adverbio aquí áutica,
el fuego débil ya se ha esparcido bajo la piel. Y después de esto, que solamente entre estos dos hay un adverbio autica, después de esto, si se fijan con polisíndeton, opateside, epirrombeiside, cat de, tromos de, clorótera de, teznaquende con polisíndeton, que también bueno, no sé si lo habíamos dicho con ustedes, pero también lo utiliza lo explica el autor de Sobre lo Sublime, el uso del polisíndeton para agilizar las acciones. Y pone como ejemplo un fragmento de una tormenta, me parece, de la Odisea, y como con este polisíndeton parece que una ola va tras otra y que no dejan de atacar la nave de Odiseo, ¿no? Entonces aquí igual, entre estos dos, que la lengua se ha roto y el fuego se ha esparcido bajo la piel, hay un adverbio que es áutica. Pero a partir de allí se va todo así en cascada, y entonces esta acumulación, con este polisíndeton se puede interpretar la enumeración final como una sucesión en el tiempo, que efectivamente cada síntoma se va sucediendo a otro, o se puede interpretar como una suma de síntomas simultáneos. Una vez que el fuego ya se ha esparcido por toda la piel, y por eso es tan importante traducir muy bien ese verso, todos los otros síntomas se agolpan, así llegan de golpe y atacan al cuerpo, a cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Y entonces en el momento en el que sientes ese fuego bajo la piel, se te nubla la vista, los oídos empiezan a zumbar, todo al mismo momento, no es que vaya sucediendo. El sudor chorrea, empiezas a temblar, sí, entonces ya todo es un cúmulo, una acumulación, como decía Pseudolongino o el autor de Sobre lo Sublime, una acumulación de síntomas simultáneos. Bueno, así el sufrimiento amoroso representado como una sucesión de episodios somáticos o como una acumulación de episodios somáticos, para Jimena Scherer produce un efecto en cámara lenta, como muchas de las muertes narradas en Homero, y pone algunos ejemplos de ellos que ahorita no vamos a decir, pero que están en la épica, incluso en épicas posteriores que emulan a Homero, pensando ahora, por ejemplo, en las dionisíacas, esta descripción de la muerte de Pentesilea a manos de Aquiles. Entonces, también este efecto de cámara lenta se produce gracias a que Safo hace uso no solamente de recursos homéricos, sino del género homérico, que es el género épico, el género narrativo, a través de esta llamada micronarración. Y por lo tanto, Safo acerca la lírica en la narrativa, o más bien desplaza el terreno, hay un desplazamiento del terreno de la lírica al terreno de la narrativa. Bueno, otra cosa que me pareció importante es una cita de McEville, que señala que las partes del cuerpo en este poema de Safo no aparecen resaltadas de un modo idealizante como portadoras de belleza erótica, cuando sí lo hemos visto en otros fragmentos, como el Bama de Anactoria, ¿no? Del fragmento 16, como en ese Bama, en ese solo paso, así derrochaba erotismo, derrochaba belleza, ¿no? Y como era más bello que un desfile de carros lidios. Bueno, para McEville, las partes del cuerpo no aparecen retratadas de un modo idealizante como portadoras de la belleza erótica, al igual que en el resto de los poemas de Safo, sino que en este fragmento 31 el cuerpo se muestra mortificado, es decir, a punto de morir, y está trastornado por los efectos de la pasión amorosa. Bueno, esta es la otra lectura de esta misma estrofa, y lo único que cambia, bueno, es un sudor frío me posee, ¿no? Hidros psíchros, igual con baritonesis, y aquí tenemos solamente un sudor chorrea, se derrama, ¿sí? Lo cual, esta lectura empata más con esta explicación que da Jimena Scherer de la autonomía de los síntomas como protagonistas de la micronarración. Bueno, y esta es la otra lectura.
Y bueno, esto ya lo hemos dicho, pero esta parte de Snyder no. Snyder da una interpretación distinta a comparación con la hierba del verso 14, con este Chloroptera que vemos aquí. Hay otras lecturas u otras traducciones. Suele traducirse como más pálida o más verde que la hierba, y que en la idea de que son los celos o la envidia los que provocan esta sensación. Pero chloros es un adjetivo conectado con la lozanía y la frescura del mundo vegetal, y una traducción no incoherente con el resto de los síntomas de la pasión que Safo acaba de citar sería más húmeda o más llena de savia que la hierba. Y bueno, en este más húmeda también le dan todo un sentido erótico a la sensación. Y bueno, me parece que incluso si es el sentido de la acumulación, cerrar con ese sentido que es digamos el cúmulo de emociones y lo que deviene, me parece que sería una buena lectura. Pero bueno, yo no quiero aventurar lecturas muy, digamos, cerrarme a esa sola posibilidad. Yo les ofrezco el panorama de posibilidades, les ofrezco lo que varios autores y estudiosos del fragmento y de Safo han dicho, y para que cada uno se forme su criterio o investigue más. Bueno, la tarea ahora no es sobre el poema en sí, sino buscar un poema moderno que tenga la influencia del fragmento 31 de Safo y comentarlo. Yo les pongo como ejemplo el 51 de la poesía de Catulo, que empieza con igual un macarismos, y bueno, aquí les dejo el latín y aquí la traducción de José María Alonso Gamo, y bueno, leeré la traducción. Casi igual a los dioses me parece, o superior aún, si ello es posible, quien frente a ti sentado te ve y oye reír alegre. Miserable yo, lesbia, que apocado, pierdo el sentido solo con mirarte, y se queda la voz en mi garganta estrangulada. Se me traba la lengua, un fuego corre por mis venas, me zumban los oídos, y un doble manto sobre mis dos ojos tiende la noche. La molicie Catulo te es funesta, la molicie te excita y te transporta, la molicie que antes que a ti ha perdido urbes y reyes. Bueno, entonces lo que deben hacer ustedes es buscar un poema que tenga la influencia del fragmento 31. Yo sé de varias, incluso mujeres, incluso poetisas, que hacen algunas emulaciones o algunos fragmentos con la influencia del fragmento 31 de Safo, pero bueno, lo dejo libre para que ustedes investiguen y presenten este trabajo. Es todo. He incorporado la nueva bibliografía, el artículo que les he estado diciendo de la autonomización de los síntomas como personajes, de la micronarración, es este último. Les pongo la liga para que lo revisen, y bueno, me parece que es todo. Espero sus trabajos. Como siempre, hago algunas correcciones previas antes de subir la presentación, y bueno, la subo para que ya no haya errores. Recuerden que nos vemos el jueves para platicar cómo les fue en su simulacro. Acuérdense que ya está en línea, y bueno, espero sus trabajos. Que estén muy bien. Hasta luego.